Bueno, otro de los temas acá en este capítulo 11 de desórdenes fueron los abusos en la cena del Señor. Dice, se reúnen para lo peor. Versículos 17 al 22. Habían divisiones entre ellos. Versículo 19, había disenso. Los disensos y los desacuerdos es para que conozcamos los que son aprobados. De acuerdo a la manera de reaccionar, vamos a ver aquellos que son aprobados. Había glotonería, borrachera, avergonzaban a los más pobres. Todo esto sucedía en la cena del Señor. Y entonces hay alguna aclaración, versículos 23 al 26, hace la aclaración de lo que significa la cena del Señor. La cena del Señor es para recordar la muerte del Señor. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Partan el pan, participen de la copa. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre. La cena del Señor tiene como finalidad que con reverencia podamos recordar su muerte. No es para comer, para todos esos problemas que habían allí, no. Es para recordar su muerte. Vienen los versículos 27 al 34, la advertencia y consecuencias de participar de la cena del Señor indignamente. Por eso dice, algunos están enfermos, otros duermen, seguramente se refiere a que se murieron, ¿no? Y otros están debilitados en la fe. Entonces, ¿por qué? Por participar livianamente y no tener en cuenta el valor y la importancia que tiene recordar la muerte de Cristo. La cena del Señor es para recordar su obra en la cruz. Y algunos acá dicen que se niegan a participar de la cena. Esto no le da más santidad ni los hace mejores, porque están rechazando la obra de Cristo. Porque si uno se siente con convicción de pecado, ha hecho algo mal, se discutió, se peleó con alguien o lo que fuere, lo que tiene que hacer es arreglar la situación, pedir perdón al Señor, Señor, perdóname, porque ese es el valor de la obra de Cristo, arreglar con el hermano si tiene que arreglar y participar de la cena del Señor. Porque en esto hay una bendición, se fortalece la vida espiritual. El negarse a participar de la cena del Señor porque estoy mal o no me encuentro bien espiritualmente, está negándose a recibir los beneficios de la obra de Cristo, es desconocer o rechazar la obra que Cristo ha hecho para nuestro perdón y nuestra reconciliación. ¿Me entiende? Bueno, seguimos adelante. Hay versículos, dice, come juicio y come para sí. Por eso hay algunos enfermos y debilitados. Bueno, llegamos a los capítulos 12 en adelante, donde encontramos aquí el tema de los dones del Espíritu, ¿no? Los dones del Espíritu. Vamos a mirar un poquitito en Corintios capítulo 12. ¿no? Esto es muy importante. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu acá son manifestaciones diversas del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Esto es esencial en la iglesia. El conocimiento intelectual, la educación y todas las demás cosas que nosotros adquirimos mediante el estudio y la preparación no sustituyen los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es la capacitación o la manifestación de capacidades sobrenaturales para que la iglesia sea edificada. Sin la manifestación de los dones del Espíritu, entonces
será muy difícil que la iglesia, el creyente, sea edificado. Tenga presente esto, por favor. Entonces acá se hace mención de los dones del Espíritu, ¿no? Y ahí dice diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno se le da una manifestación. Se manifestó el don de sanidad en mí. No es que yo tengo, yo soy el que sano. No. El Espíritu Santo ha querido que a través de mi vida se manifieste el don de sanidad. El don de sanidad se puede manifestar en mi vida, en el otro hermano o en la persona que el Espíritu Santo determine, porque eso es una manifestación del Espíritu y yo no soy el dueño de los dones, sino que los dones radican en el Espíritu, que es quien los reparte, y el propósito es edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Debemos separar estas manifestaciones de los dones ministeriales que están más adelante, los cuales esos son permanentes, ¿no? Dice, Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etc. Esos son dones permanentes. Estas son manifestaciones de los dones. Los otros son dones ministeriales que residen en algunas personas que Dios ha elegido por algún motivo. Entonces, vamos a nuestras notas para ver un poco el tema de los dones. Jamás se debe tolerar al maestro cuyo testimonio no es absolutamente claro y contundente respecto a de la persona y la obra de Cristo. Esto es muy importante. El criterio para los dones, capítulo 12, versículo 1 al 3. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos, como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Entonces, esta frase, esta nota que hay ahí es muy interesante porque tenemos que evaluar o considerar de no tolerar personas que nos enseñan pero no toman a Cristo en cuenta debidamente en sus enseñanzas. Dejan a Cristo afuera de sus enseñanzas. Toda enseñanza, todo maestro que habla por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, hablará de la persona de Cristo, de su carácter y de su obra. Si Cristo está fuera de la enseñanza, Cristo está fuera del sermón, de la exposición, este maestro no está hablando por el Espíritu Santo. La diversidad de dones. Ahí tenemos versículos 4 al 11. Hay diversos dones, pero tenemos un solo Dios. Y ahí tenemos los distintos dones. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría no es solamente conocimiento, sino es la capacidad de poder utilizar el conocimiento para producir el bien. Nosotros podemos tener mucho conocimiento porque estudiamos, reestudiamos, memorizamos, sabemos textos bíblicos, pero el punto es saber usar ese conocimiento para producir el bien en los demás. Eso es una capacitación que viene de arriba. Ahí se manifiesta el don, la operación de ese don en nosotros, que aplicamos el conocimiento de la palabra de una manera tan especial o tan oportuna que edifica y bendice a los demás. Ahí vemos la manifestación del don de sabiduría. Ciencia, don de fe, sanidades, milagros,
discernimiento. Discernimiento es conocer las intenciones que hay detrás de los hechos. Hay muchas acciones muy loables, muy bonitas, muy lindas, pero ¿cuál es la intención que esconde esta acción? Y de esto tenemos mucho y necesitamos discernimiento. ¿Qué es lo que esconde esta acción? Bueno, no todos se esconden nada malo, es por amor, pero hay que tener discernimiento para saber qué hay atrás de estas acciones. Es muy importante en la obra de Dios y en la edificación este don, discernimiento. Lenguas, interpretación de lenguas. La profecía. La profecía también es la palabra que viene de parte de Dios para bendecir. Todos estos son dones del Espíritu que son para la edificación de la iglesia. Bien, hay bastante más para hablar sobre esto. En Efesios se habla sobre los ministerios dados por el Señor. Pero bueno, vamos a pasar al capítulo 13. Y acá es interesante que tengamos presente esto. Podemos tener la manifestación de todos los dones: sabiduría, ciencia, sanidad, milagros, fe, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos dones son temporales. Esos dones se estarán manifestando mientras la iglesia esté en este mundo. Esos dones tienen como propósito que podamos ser edificados, podamos crecer, podamos avanzar en la fe, en el conocimiento, en el servicio. Pero en el capítulo 13, Pablo presenta la importancia del amor. Los dones pasarán, pero el amor permanecerá. Va a pasar a la eternidad. Y cuando pasemos a la eternidad, cuando la iglesia sea llevada a la presencia del Señor, los dones no van a hacer falta, pero sí permanecerá el amor. Por lo tanto, que toda la manifestación de los dones y todo lo que hacemos en el servicio al Señor y a nuestros hermanos pueda hacerse bajo la primacía del amor. El amor es lo que pasará a la eternidad. Los dones acabarán cuando pasemos a la eternidad. Es muy interesante esto, porque los dones nos gustan todas esas manifestaciones y nos enamoramos de los dones y de las manifestaciones de poder, y después nos olvidamos del amor al hermano y tenemos un montón de pleitos, como pasaba acá. Acá estaban la manifestación de todos los dones, pero ¿qué tenían? Divisiones, pleitos, disensos y todos esos líos. Entonces, por eso se aclara que el ámbito ideal de crecimiento, el ámbito sano para la manifestación de todos los dones es el amor, que es lo que más tenemos que mantener y cuidar, porque el amor es lo que pasará a la eternidad y los dones caducarán en el momento que pasemos a la eternidad. Pero no por esto los dones dejan de ser importantes ahora. Son sumamente necesarios y tenemos que buscar los dones. Tenemos que ser personas receptivas. Todos, cada uno, los dones no son solamente de los ministros. Los dones el Espíritu Santo los reparte a la congregación para que se manifiesten para la edificación. Te puede ser un instrumento de Dios, del Espíritu Santo, para bendecir a otros a través de la manifestación de algunos dones. Sanidad, una palabra de fe, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. En fin, el Espíritu Santo puede manifestarse siempre y cuando que seamos instrumentos receptibles y obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está indicando. Y ahora pasamos el valor comparativo de la profecía con las lenguas, capítulo 14. Y bueno, yo anoté lo siguiente, es el punto 5. Seguir el amor
indica aquí la prioridad. La prioridad, seguir el amor. Y procurad los dones. Mientras caminamos en el amor, buscamos los dones. En el capítulo 14 y el versículo 1, de preferencia profetizar. Profetizar es proclamar el consejo de Dios. La profecía no es decir, andar tipo intrusos en el cristianismo, descubriendo los secretos. No. La profecía tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios que ya ha sido revelada. Es la proclamación del pensamiento de Dios, del consejo de Dios. Esto es sumamente importante, que haya palabra de Dios, que haya palabra profética. La palabra de Dios es profética. Cuando se enseña, se presenta la palabra de Dios, estamos profetizando, estamos transmitiendo el pensamiento de Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, que sobre todo haya profecía, o sea, que haya palabra, que haya abundancia de palabra, porque esto traerá mucha bendición. Las reglas que se establecen para el ejercicio de los dones. Versículos 26 al 40. Si usted lo lee, va a ver, cuando os reunís, alguno tiene salmo, profecía, etc. Bueno, cuando se habla en lenguas, se haga por turno, con interpretación, que haya interpretación. Porque si no, si habla en lengua y no hay interpretación, ninguno entendió nada. Los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Juzgar quiere decir arbitrar. Comparar con la palabra profética que ha sido dada por el Espíritu Santo a través de sus siervos, los apóstoles. A ver si esta palabra concuerda o está de acuerdo o en concordancia con la palabra profética, con la Biblia, con lo que enseña la Biblia. Si esa palabra está en concordancia con las verdades que están en la Escritura, la recibimos como palabra de Dios, como un mensaje de Dios. Pero si no está de acuerdo, pues no la recibimos. Por eso que debe ser juzgada en el sentido de analizarla si está de acuerdo con la palabra de Dios. Ustedes saben, los que ya tienen un tiempo en la iglesia, que a veces ha llegado una persona que trajo palabra de profecía y trajo una palabra así, y se largó ahí en la congregación, creó toda una conmoción, confusión por un lado, duda por otro, crítica por otro. O sea, no es una palabra proveniente de Dios cuando hay tanto revuelo. Y entonces lo que corresponde, que cuando alguien habla en nombre del Señor, antes de exhibirla, se diga, bueno, hermanos, vamos a analizar, como dice la Escritura, esta palabra que ha sido dada en voz profética, para ver si está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. La semana que viene le damos la respuesta. ¿Vio? Si practica eso, muchos profetas no van a querer venir a profetizar a su iglesia. Pero este es lo que establece acá este capítulo, este ordenamiento, ¿no? Bueno, las mujeres callen y si tienen dudas pregunten en la casa. Bueno, era un tema de desorden que había. No es que la mujer no puede hablar. En la congregación, porque interrumpe, se sentaban en unas gradas los hombres, en la otra grada las mujeres, y no entendían algo. Entonces la mujer decía, Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Entonces se generaban esos, ¿cómo se dice? Desórdenes, interrupciones. Dice, bueno, la mujer calle y pregunte pues en la casa. No interrumpa a la persona que está exponiendo la Escritura. Bueno, esto por un lado. Y todos venimos dándole duro a la mujer, pero realmente que Pablo no es que es duro con la mujer, está ordenando los problemas
de desórdenes que algunos eran ocasionados por mujeres que venían del mundo, que tenían que aprender a cómo es la vida cristiana, etcétera, etcétera. No se olvide que Pablo después en el ministerio va a tener colaboradoras, mujeres que trabajaron con él las reconoce, o sea que digamos no es un contrario a la mujer. Acá está resolviendo problemas de orden y nada más. Él después va a darle lugar, tendrá mujeres que predican y todo lo demás. Ahora, otro puntito, no impedir las lenguas, pero con orden. Esto es lo que este capítulo nos enseña hasta este momento. Bueno, hemos llegado al final del capítulo 14 con todos estos temas. Repasamos el capítulo 7 con algún detallecito sobre el matrimonio. Llegamos al capítulo 9, donde vimos la defensa de Pablo, una autodefensa de Pablo, de su ministerio, y habla sobre los derechos que tienen los siervos, de los que trabajan en la obra, de ser sostenidos. Capítulo 10 habla contra la idolatría y pone como ejemplo Israel, cómo no escuchó la voz de los profetas, pecó, no escuchó la voz de Dios, fue desobediente, pecaron, se pusieron en rebeldía contra Moisés y fornicaron y todos estos pecados y murieron y muchos no entraron a la tierra prometida. Capítulo 11 trata los desórdenes que hay en las reuniones, ¿no? El hecho de reconocer este orden establecido por Dios. Está Dios, el varón y la mujer. Esto no disminuye a la mujer, sino que la potencia para que pueda servir en este orden establecido por Dios. Después, en este capítulo 11 trata el abuso, también en la cena del Señor, los desórdenes, los pleitos, se emborrachaban y todo este lío. Y recuerda que la cena del Señor tiene como objetivo recordar la muerte de Cristo. Estos desórdenes habían ocasionado que algunos estaban enfermos, otros murieron y otros estaban debilitados en la fe, ¿no? Capítulo 12, los dones del Espíritu, ¿no? Los dones que son del Espíritu, la diversidad de dones para la edificación de la iglesia, esencial, fundamental. Y el capítulo 13 habla de la superioridad del amor. Los dones serán temporales mientras esté la iglesia en la tierra, pero lo que pasará a la eternidad es el amor. Por lo tanto, los dones tienen que manifestarse en el ámbito del amor, porque el amor pasará a la eternidad. Muy bien, hasta aquí llegamos. La semana que viene, Dios mediante, ya estaremos terminando, avanzando sobre la segunda carta, mejor dicho. La vamos a diseñar de manera de ir temáticamente, porque es muy extensa y ya venimos en la ruta final de la materia. Nos queda segunda de Corintios y Gálatas y tenemos que avanzar rápidamente. Así que les envío el video y luego les he dado un descansito esta semana con la tarea, pero ya en cualquier momento llega la tarea para estas clases que hemos tenido. Bendiciones y será hasta la próxima vez que nos encontremos con Epístolas Paulinas.